Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, Blanquita, gracias. Nuevamente acá acompañándolos en la cita del derecho para resolver sus inquietudes y todas aquellas preguntas que nos han hecho llegar a los correos electrónicos. Doctora Katy, ¿y qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar básicamente lo que son las superintendencias, qué funciones tienen y cómo se debe acudir, qué mecanismos en derecho hay para poder ejercer esas solicitudes. Veo que es algo bien interesante y que a diario creo que la ciudadanía lo necesita, ¿cierto? Sí, señora. Estamos dispuestos hoy a resolverles todas esas inquietudes. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546 o en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comencemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Qué son organismos de control en Colombia? Bueno, básicamente los organismos que se encuentran en Colombia son aquellos que están establecidos para poder decir así en el argot del derecho, la veeduría, el desarrollo, la verificación para los ciudadanos que han hecho la labor, digamos, de ejecutores o que están allí para poder, digamos, defender los derechos de las personas frente a los campos que se están dando a nivel, digamos, de la vida actual, como es, digamos, el desarrollo de sus actividades, el desarrollo, digamos, de verificación de sus servicios, el desarrollo de control dentro de un banco. Entonces, los organismos de control, Blanquita, ya habíamos visto en otros programas, donde se desarrollaba, digamos, por medio de la Carta Política y básicamente en la Asamblea Nacional Constituyente, donde se dio, como quien dice, ese grito de necesidad, ese grito de que el ciudadano y el usuario tuviera un ente que lo protegiera, que lo resguardara frente a las situaciones que se dan día a día. Eso es un organismo de control, mi Blanquita. Vea pues, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Cuándo se crearon las superintendencias? Bueno, mi Blanquita, retomando la Asamblea Nacional Constituyente, que fue en el año de 1991 cuando se dio el fenómeno que para nosotros los juristas ha sido como la parte esencial del pueblo colombiano, porque Blanquita, allí dentro de la Constitución, en el artículo 189, básicamente en los numerales 15 y 16,
se generó como esa necesidad de otorgarle al presidente la facultad de la creación de estos organismos de control. Entonces, allí, digamos, en la Asamblea Nacional Constituyente se postuló esta parte como facultad para, digamos, generar estos organismos de control. En su artículo 189 de la Constitución, nuestra nueva Constitución, dice que suprimir o fusionar entidades o organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley, modificar estructuras de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades o los organismos a nivel administrativo nacionales con sujeción en los principios y reglas que defina la ley. ¿Qué quiere decir esto, Blanquita? Que la Constitución política nos generó la facultad y la oportunidad de tener, digamos, unos controles que los llamamos, unos organismos que los llamamos las IRIAS. Nosotros habíamos hablado en un programa pasado donde explicábamos que nace la Defensoría, la Contraloría, la Procuraduría, y también nacen las superintendencias. Entonces, ¿por qué surgen las superintendencias? Como le estaba diciendo ahorita al principio, por la necesidad de que tenga el ciudadano alguien que lo escuche, alguien que vigile a los demás entes descentralizados que existen en Colombia. O sea, nacen por esa necesidad de fiscalizar. Pues lo obvio, Blanquita, sería que ellos tuvieran su adecuación porque tienen sus normas, digamos, las entidades de servicios públicos, como digamos el acueducto, el sistema de la luz, el sistema del gas. Ellos tienen sus organismos, sus estructuras internas. Lo lógico no sería que ellos tuvieran, digamos, por encima un ente de control, pero a raíz de la Asamblea Nacional Constituyente y la necesidad de proporcionarle a la persona como, digamos, una satisfacción de poder tener que alguien interceda por esa persona. Entonces vemos el caso que cuando la persona presenta una facturación que no está dentro del alcance a nivel del acueducto, esta persona pues, o sea, tiene la potestad, uno, de verificar qué está sucediendo internamente, dos, acudir a la empresa, o tres, acudir a su órgano ente vigilador como es la Superservicios. Eso sería básicamente el surgimiento de estas entidades que hoy en día, Blanquita, son una parte fundamental para el usuario en determinadas situaciones, jurídicas que las vamos a ver más adelante. Continuamos con otra pregunta. ¿Qué funciones tienen? Bueno, básicamente las funciones que les otorga la ley a las superintendencias, después de haber postulado en el artículo 189 de la Constitución, en su artículo 15 y 16, donde da la potestad de la creación de estas entidades, surge la norma, la ley 489 de 1998. Si vemos en el 91, sí, fue la potestad que se le dio. Y ya más adelante el Congreso generó lo que ya es la norma para estos artículos, el artículo que nos emana la Constitución, el 189, donde dice deben crearse. Ahora vamos a ver qué funciones tienen. Esta ley, la ley 489 del 98, dictan las normas sobre la organización, el funcionamiento de las entidades de orden nacional. Se expiden también unos principios, unas reglas generales que nos dan la atribución del artículo 15 y 16 de la Constitución de la Constitución Política Colombiana. La ley 489 del 98 tiene como objeto ejercer, regular la función administrativa, determinar la estructura y define los principios que van a tener estos organismos descentralizados. ¿Qué función principal
En todas las superintendencias vamos a ver qué tipo de superintendencias hay, por qué, o sea, cómo se acude a ellas. Pero ¿cuál es la función de esta ley? Emanar la fiscalización, la vigilancia, el control, veeduría frente a las actuaciones que se tengan en las entidades. Entonces, las funciones básicamente son vigilancia y control, Blanquita. Vigilar y controlar. ¿Y en qué momento se puede acudir a una entidad de estas? Bueno, o sea, la idea es que existen una serie de superintendencias donde están enfatizadas a determinado campo o ámbito de aplicación. Sí. Entonces estábamos hablando ahorita, digamos, ¿quién controla que a mí se me suba la factura de la energía, del servicio de luz? Servicios Entonces, públicos. servicios públicos, la superintendencia de servicios públicos, ellos están catalogados ya, o sea, preparada su estructura, su legalidad, sus principios, para poder, o sea, manifestarle al usuario si están dentro de lo normal, el cobro, digamos, desmedido, Sí. si existe de pronto algún tipo de afectación interna o si existe algún tipo de afectación externa que le esté influyendo a esa persona en que el servicio se esté incrementando. Ya. Entonces, ellos tienen los parámetros internos para poder decir, acá, digamos, hay un descontrol frente al cobro, o acá está en un control adecuado, o el usuario internamente dentro de su casa tiene alguna falla. Exacto. Entonces, si ven cómo vamos enlazando que la superintendencia se encarga de encajar ese problema jurídico que le afecta a la persona. Claro. En este caso estamos viendo, digamos, si me afecta un servicio como en la luz, que se me incrementó de 60 de este mes a 100,000 pesos la factura, ese organismo tiene que decir, ojo, ¿qué está pasando acá? O es desmedida del usuario, o es situación que está afectando por medio de la empresa. Entonces, básicamente ese sería como toda la parte del funcionamiento y el control que va a ejercer, en este caso, la Superintendencia de Servicios Públicos. Bueno. Continuamos con otra pregunta, doctora Katy. ¿Qué superintendencias hay en Colombia? Bueno, hay una parte también que yo analizaba con otro jurista que me pareció súper interesante, digamos, Blanquita, ver cómo surgen estos organismos cuando retomamos, digamos, entidades, digamos, que están a nivel internacional, digamos, como por ejemplo en Europa, en Inglaterra. Entonces están hablando de COATSE. Estas entidades son unos entes, digamos, que son independientes, que regulan unas agencias. Entonces, esto ha sido trasladado acá a las superintendencias en Colombia, por eso surge también como ese modelo a nivel internacional para el control. A nivel, digamos, de entidades británicas está la AAI, que son las autoridades administrativas independientes. Estas autoridades son las encargadas, digamos, también de controlar, porque no solamente pues son modelos, digamos, acá de Colombia, sino que quiero exaltar que estos modelos vienen siendo instaurados a nivel de Europa, a nivel anglosajón. Entonces, ¿qué sucede allí? Que surge este tipo de control y en Colombia pues surge la necesidad también de manejar el tipo de control que tenemos con respecto a las entidades que vamos a tener en cuenta, digamos, más adelante, como el control. ¿Qué tipo de intendencias tenemos, superintendencias tenemos en Colombia? Tenemos la superintendencia solidaria, que controlan aquellas entidades que tienen que ver, digamos, con las cajas de compensación, con el manejo de empresas de economía solidaria, el surgimiento de cooperativas, el surgimiento de
financieras, digamos, a nivel, todo lo que tiene que ver con la economía del tercer sector. El tercer sector, Blanquita, tenemos al sector privado, Sí. al sector público, al sector mixto. Pero recordemos que hay un sector que surgió en los años 80 que se llama economía solidaria y dio la potestad para crear corporaciones, digamos, entidades que Sí. van de lo, no a lo, de lo privado, sino al bien común, al desarrollo de un proyecto. Entonces, esta superintendencia controla, Blanquita, dirá Blanquita, pero ¿qué controla? ¿Por qué las corporaciones de Sí. economía solidaria? Sí. Blanquita, porque digamos se crea una empresa a Sí. nivel solidario. Sí. Se le golpea al Estado, señor Estado, voy a crear una empresa donde va a haber un capital mancomunadamente acá y se va a denominar una empresa del sector solidario, una ES, es entidad a nivel de economía solidaria. Pero resulta que esta entidad no está cumpliendo las funciones, Blanquita. Está, digamos, reteniendo un dinero, no está haciendo los aportes equitativos a sus socios, están desarrollando, digamos, otro tipo de productos que no tiene que ver con su objeto de creación. ¿Quién los controla? ¿Quién los controla, Blanquita? La Superintendencia Solidaria. Entonces, esta entidad se encarga, digamos, de verificar cuánto tipo de empresas solidarias hay, a qué se están dedicando, si dentro de este tipo de empresas solidarias se está hablando a nivel financiero, porque eso les quería contar, digamos, hay entidades de superintendencias que nos controlan a tres diferentes sectores. En este caso, digamos, si hay la creación de una cooperativa de ahorro y vivienda, entonces me la controla el sector solidario y a la vez me la controla la superintendencia financiera. ¿Sí? O sea, es regida por dos entidades de esas mismas, ¿no? Sí, por dos superintendencias. ¿Por qué? Porque el sector, digamos, solidario verifica cómo ha sido la creación, está dando el cumplimiento a su objeto, está desarrollando lo que verdaderamente establece el sector solidario, la economía solidaria, que es, digamos, desarrollar un capital, un proyecto y darle una utilidad. Pero resulta que en este caso fue creada para que sus asociados ubiquen allí los aportes y los ahorren dentro de una corporación. Pero hay que verificar por medio de la superintendencia financiera si el objetivo, si los, digamos, los intereses, lo que se está pactando allí, se está dando en cumplimiento. Entonces, este tipo de superintendencia estaría controlando, digamos, la solidaria a nivel sector solidario. La financiera, la superintendencia financiera, tiene que ver con las finanzas, el manejo financiero de una entidad, el desarrollo que presta el Banco de la República frente a estas entidades. Blanquita, también tenemos la superintendencia de notariado y registro. Si todos miramos y analizamos, es la que queda ubicada en la calle 26 con carrera 3 en toda una esquina, que la están confundiendo, digamos, con la Oficina de Instrumentos Públicos Región Centro. Al lado se encuentra su superintendencia de control. ¿Qué sucede, Blanquita? Vamos a tratar de explicarles a los televidentes. Cuando, digamos, a mí en dado caso me van a emanar algún tipo de certificado y resulta que este certificado de tradición y libertad tiene, digamos, algún tipo de error o restricción, bien sea, digamos, porque realicé una construcción no debida o porque realicé infringir la norma, entonces este certificado, digamos, presenta algún tipo de inconveniente. Ahí está la Superintendencia de Industria y Comercio para verificar que no se le viole ni tanto al usuario, ni que el usuario viole, digamos, a la entidad. Es correcto. Entonces, ¿para qué nos sirve esta superintendencia?
Cuando emanan algún tipo de acto administrativo, resolución, ahí estamos los abogados para verificar frente con la superintendencia el control, la vigilancia que debe ejercer esa entidad. Hablamos también, mi Blanquita, de la superintendencia, la supersalud. Entonces, ¿qué sucede con la supersalud? Pero es que tenemos una entidad en Bogotá que se llama Secretaría Distrital de Salud. Sí. El distrital está cubriendo lo que es netamente distrito, correcto. La ciudad de Bogotá. Entonces, ciudad de Bogotá. Entonces recordemos qué hace la Secretaría. La Secretaría verifica que tengan las normas todo el personal médico, bacteriólogos, enfermeras, odontólogos, médicos, bueno, toda la rama de la medicina que esté cumpliendo con las normas que emana esta entidad, que son unos acuerdos donde le dice usted tiene que cumplir ciertos parámetros para tener, digamos, un consultorio o una actuación médica ante el usuario. Pero ¿qué hace la Superintendencia de Salud? ¿Controla la Secretaría Distrital? No, son órganos paralelos. ¿Diferentes? No son diferentes porque están dentro del gremio de la salud, pero son paralelos, porque a nivel distrital estamos hablando de la Secretaría Distrital de Salud y a nivel nacional estamos hablando de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Qué quiere decir? Que ella puede estar pendiente de aquellos usuarios que se les están violando los derechos, digamos, dentro de una entidad, o que el usuario esté violando los derechos dentro de una entidad, pero no solo a nivel distrital, sino nacional, todo el país. Entonces, este órgano, vuelvo y digo, controla y vigila. Entonces, digamos, por ejemplo, la EPS Famisanar no le ha dado a un usuario el manejo o el pago, digamos, de sus incapacidades. Entonces, ¿qué hace la Supersalud? La Supersalud en ese momento verifica qué ha pasado, por qué no se le está cumpliendo a esta persona con lo que tiene derecho, con una prestación económica a la que de pronto ha desarrollado por medio de una incapacidad. Entonces, verifica qué está sucediendo. Ahí entra, digamos, la Secretaría Distrital de Salud, pero es a verificar si a esta persona sí la están atendiendo a nivel de Bogotá, digamos, en el hospital de Kennedy, por decir algo. Hospital de Kennedy que está adscrito a Famisanar. Sí. Son entes que se encargan de regular, pero volvemos al tema que es las superintendencias que generan el control y la vigilancia, que se dé en cumplimiento para los usuarios. También, Blanquita, tenemos la Superintendencia de Vigilancia y Control, que esta superintendencia tiene que ver con todas estas empresas que hacen el desarrollo de vigilancia, seguridad. Entonces, todo el manejo que se hace a nivel de Colombia de estas entidades, que se estén desarrollando bien, que no estén violando los derechos dentro de, digamos, de conjuntos, que tampoco se les estén violando los derechos a estos trabajadores que están allí. Sí. No sé si se me escapa otra superintendencia. La Superintendencia de Industria y Comercio. Comercio, sí. Sí, es una superintendencia que yo le cuento, Blanquita, y acá a los televidentes, cuando estuvo en la cabeza del doctor Felipe Robledo, hizo una historia muy importante, o sea, digamos, hace un periodo de 1 año, 2 años, porque esta superintendencia logró masificar, Blanquita, las denuncias, logró defender al usuario. Resulta que el usuario, digamos, va a Restrepo a comprarse unos zapatos. Sí. Entonces, esta superintendencia de sociedades, como su nombre lo indica, está encargada de aquellos establecimientos que son de comercio, donde, digamos, si se están comprometidos jurídicamente en su creación y están comprometidos con los usuarios en su manejo interno.
Entonces, digamos, aquella persona que iba, digamos, por estas épocas de Navidades a comprarse, digamos, unos zapatos, a comprar los zapatos a la familia, llegaba, manejaba su factura, guardaba su factura y resulta que al cabo de 10 días aquellos elementos resultaban de una calidad deprimente o resultaban, digamos, deteriorados. Sí. Al surgir esta superintendencia, como lo estaba diciendo en cabeza del doctor Robledo, se estableció una serie de demandas que fueron pues favorables para el usuario, Blanquita. Claro. Claro, porque si yo compro algo nuevo y de un momento a otro resulta dañado, quiere decir que no son de buena calidad. Correcto, Blanquita, es así. Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Cómo acude un ciudadano a ellas? Bueno, Blanquita, estábamos, o sea, hablando de el tipo de superintendencias que existen en Colombia. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que de acuerdo a estas superintendencias, nosotros tenemos que ubicarnos cuál es el ámbito de aplicación, cuál es el parámetro donde está establecido la violación que me está generando. Entonces estábamos hablando que si de pronto a nivel de comercio y hay un establecimiento que está generándome algún tipo de violación frente al manejo de algún producto, yo acudo a la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, sí, mayor conocida como la SIC. Si yo veo que la actuación está desmedida frente a un servicio público que me está afectando, el agua, la luz, el digamos, gas. El gas, estos tres servicios los está cubriendo lo que es la parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Una pregunta, si yo tengo, digamos, dificultad con internet, ¿a cuál acudo? ¿A la de servicios públicos también o no? Entonces, la Superintendencia de Servicios Públicos controla y vigila que estas entidades también estén, digamos, generando un manejo óptimo como servicio, pero no prioritario. Hablemos lo que la superintendencia está pendiente del servicio que es prioritario y el servicio que es mi mínimo vital. Exacto, acá el servicio de internet, hablemos no es prioritario. Lo que años, pero hablemos lo que este 2020 entraron muchas sentencias donde se estaban argumentando que el servicio del internet se nos volvió prioritario y una necesidad, no un lujo ni una urgencia, sino una necesidad por la subsistencia de la pandemia. Para poder estudiar y para poder trabajar. Exacto, entonces está el Ministerio de Comunicaciones de las TIC que hace control frente a estas entidades. Están las mismas empresas internamente, hablemos, digamos, de Claro, ETV, hablemos de las marcas como tal de internet, Movistar. Entonces, acá lo legal y lo aconsejable es iniciemos por el primer escalón, acudamos a la empresa directamente. Si es Movistar, entonces generamos nuestra inquietud a Movistar. Si es Claro, generamos la inquietud a Claro. Pero resulta, Blanquita, que el televidente nos dice, no me han puesto cuidado, no. mandé una carta. Entonces, nosotros acá en Santel lo referenciamos, les apalancamos, le damos las luces para poder generar un derecho de petición que nos emana la ley como facultad para que ellos respondan en menos de 15 días. Ya hoy en día, pues el derecho de petición, como lo explicábamos en un programa, ya es parte de la solicitud, ya es parte de acudir al sistema y decirle a la empresa, por favor, resuélvaseme esta inquietud. Si ya, digamos, en dado caso, yo llego y, digamos, castigan al niño, le digo a la mamá, le digo a la hermana, le digo al hermanito y no me solucionan, le digo a la mamá y al papá que son los máximos. Entonces, en este caso, yo puedo acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio como empresa, como entidad
Sí. que controla a estas empresas. Ah, O ya. sea, me hago solidaria Sí. también con el Ministerio de Comunicaciones de las TIC y le cuento, imagínense que Movistar no me quiere resolver, llevo 10 días sin internet, le he pagado puntual la factura, no me resuelve la situación. Ninguna cosa. ¿Qué hago entonces, ministerio? ¿Qué hago, superintendencia? Ah, Entonces, ya. si ven cómo se enlaza una solicitud que me están violando y que no es cumplida por una entidad, esa sería como la situación a resolver en esta parte. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esas respuestas. Vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546 o en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Cuáles serían los mecanismos jurídicos para ser accionados allí? Cada entidad, ahorita Blanquita me escribe un televidente y me dice, ay, le hizo falta la superintendencia de subsidio familiar también, porque nos estaba contando que tuvo un problema a nivel, digamos, de caja de compensación. Sí. Que sí, también hay quien controle ¿también? en la superintendencia de subsidio familiar. O sea, allí, pues, o sea, se verifica que estén ejerciendo el debido proceso las cajas de compensación. Y se preguntarán los televidentes, pero ¿qué tipo de función tiene allí, digamos, la superintendencia? Entonces, Sí. verificar que le están dando el subsidio a los trabajadores. Somos, digamos, una población alta, trabajadora, que nos hacemos merecedoras al subsidio familiar. Entonces, esta parte hay que verificarla y controlarla, que le esté llegando esa cifra a cada trabajador. De igual forma que tengan las garantías que le está brindando su caja de compensación. Digamos, hablemoslo, si es compensar, entonces que le esté generando los servicios de salud, cultura, desarrollo, toda esta parte. Bueno, entonces hablemos, la superintendencia financiera es aquella que controla la parte económica, los bancos. ¿Cómo se acude, digamos, a cualquier tipo de entidad superintendencia, lo que yo les estaba hablando de la escala, Sí. de la escalerita para poder llegar, digamos, a donde la mamá, que es la principal, la superintendencia? Sí. Sin desconocer que, digamos, hay otros órganos actuantes que son paralelos. Entonces, digamos, si yo presento algún tipo de complicación con alguna entidad, que digamos, por ejemplo, yo tenga un dinero y este dinero pues no aparezca, o que de pronto me están cobrando un exceso de intereses, entonces pues yo pueda acudir y decirles al banco, señores banco, verifíquenme qué está sucediendo, cuáles son las políticas. Subsidiariamente yo puedo presentar esa petición también a la superintendencia financiera comentándole qué es lo que me está sucediendo. Entonces, básicamente, como que este es el manejo que se viene a dar
en cada superintendencia. Pues yo invito a cada persona, digamos, dependiendo el enfoque que tenga o el problema que vaya a tener para poder acudir, digamos, a una superintendencia, establecer, mirar por la página cuál es el debido proceso, pero vamos a ver, el debido proceso es presentar una solicitud respetuosa, un derecho de petición, tenemos el plazo de 15 días para que se obtenga la respuesta o la satisfacción sobre la duda que yo generé ante esta entidad. ¿Y quién me está afectando? Si yo, digamos, acudo a la superintendencia, le digo, me está afectando el banco BBVA. Si acudo a la economía solidaria, me está afectando, digamos, la empresa, la fundación de caminantes especializados. Si yo acudo a la superintendencia de subsidio familiar, poderle decir, me está afectando mis derechos como afiliado a la caja de compensación, por decir algo, compensar. Si en la Superintendencia Nacional de Salud, decirle, me están afectando mis derechos en cuanto a mi salud, digamos, Famisanar. Si es a la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿qué empresa me está afectando los derechos? ¿Cómo me los está violando? Si es competente, ojo, ya tenemos que verificar, yo tengo que ir a encajar el problema o la situación que me está quejando Blanquita a la superintendencia que le corresponda. Claro. Porque si, digamos, por ejemplo, yo presento un problema con un acto, una resolución que me emana la superintendencia, o no, la oficina del certificado de instrumentos públicos de la parte de norte, sí. Y yo voy y me quejo a la superintendencia, digamos, de sociedades, y le digo que me están violando los derechos, van a decir ellos, no es idóneo, este ámbito de aplicación acá no es debido, señor, usted está generando el camino que no es, el camino que es, váyase y acuda a la superintendencia de notariado y registro, quien es el idóneo de controlar y vigilar, digamos, a la superintendencia central, norte o sur, a las oficinas de instrumentos públicos que están ubicadas en Bogotá, que en este momento son 3 centrales, la del norte, la del centro y la del sur. Pronto me insultó un funcionario dentro de una entidad de estos. Sí, obviamente que yo voy a acudir y le voy a decir, señores, superintendencia de notariado, no fue el trato idóneo, no fue la percepción que yo esperaba, no me atendieron, no me brindaron la atención. ¿Qué hace la Superintendencia Nacional? Envía a una persona, un delegado, que haga el direccionamiento y verifique si tienen las políticas, digamos, de servicio al cliente, de estructura, de manejo de todo lo que tiene que ver para los servidores que están colaborando allí. O si es el caso que se ha visto en estos días, mi Blanquita, es el manejo de los protocolos frente a la pandemia. Entonces, que no están respetando los espacios, que no están respetando los 2 metros de distancia. El aforo. El aforo no se está dando en cumplimiento, no se está dando las políticas del manejo y la desinfección de las manos. De pronto no hay toma de temperatura. También eso se está, o sea, están quejándose muchos usuarios frente a las entidades que no están utilizando este tipo de protocolos. Se están viendo afectados y hoy, digamos, hoy diciembre, estamos viendo que la cifra sigue subiendo, que sigue, que aumentan, digamos, terriblemente. El contador descontrolado, porque si este tipo de entidades del Estado no cumplen las normas, no están apoyando y no están cumpliendo las normas, pues obviamente que se está dando una situación de salud pues un poquito complicada para los usuarios. Entonces hay que darnos, ¿acuden o no acuden a la superintendencia? ¿Acuden a las entidades CPS o no acuden? Entonces, un mecanismo de control y vigilancia, vuelvo y les digo nuevamente, son las superintendencias. Ya. Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Qué controla Supertransporte y Superfinanciera? Bueno, gracias Blanquita porque me recordaste que también está la Superintendencia de Transporte.
Entonces vamos a ver, lo vamos a ver muy por encima para que se nos ubiquen nuestros televidentes y Sí. sepan enfocarse por donde, digamos, manifiestan la queja, manifiestan la felicitación o manifiestan, digamos, la inconformidad. Sí. Supertransporte controla todo lo que tiene que ver con movilidad, empresas de transporte de carga, digamos, que aquellas personas que son servidores públicos que manejan, digamos, lo que es el transporte también, o sea, digamos, hablemos de los policías, también ellos pueden saber ese tipo de quejas, el manejo, digamos, de que existe una empresa que no está cumpliendo a nivel de carga terrestre, carga aérea, digamos, a nivel de transporte masivo. Entonces, ellos están pendientes de controlar y vigilar que estas entidades que están dentro del código de transporte estén dando su cumplimiento, las entidades como el ministerio también estén generando los paso a paso para el cumplimiento de las normas a estas empresas grandes, pequeñas, o sea, movilidad también, o sea, que no se está dando el cumplimiento en todo lo que tiene que ver a nivel de transporte, a nivel de procesos, a nivel de carga. La otra superintendencia, Blanquita, ¿me la recuerdas? Es Supertransporte y Superfinanciera. Superfinanciera. Listo. Ya lo hablamos, la superfinanciera tiene que ver con todo el movimiento financiero en Colombia, las entidades bancarias, Carias. las entidades que prestan dinero, que hacen apertura de cuentas, que hacen apertura de CDT. Entonces, ¿por qué se puede llegar a presentar, digamos, algún tipo de queja? Porque yo me sienta inconforme frente al manejo de mis productos o de mi dinero dentro de algún tipo de estas entidades. Entonces es llegar y decir si están cumpliendo o no están cumpliendo frente, digamos, a los intereses, a lo que me prometieron, me lo están generando o no me lo están generando. Eso es Bueno, básicamente. listo, doctora Katy. Continuemos con otra pregunta. ¿Qué controla la SIC y las supersociedades? Bueno, Blanquita, la SIC, la SIC. Superintendencia de Industria y Comercio y las super, digamos, sociedades, Sociedades. básicamente. Entonces vamos a ver. La Superintendencia de Industria y Comercio controla todo lo que tiene que ver con el manejo de empresas, digamos, el manejo que tiene el usuario por esta época, digamos, a nivel de Navidad, que los almacenes no estén desmidiendo sus precios, que de pronto estén dentro de un marco legal, que de pronto si es un almacén que se montó, digamos, a nivel de la parte, digamos, de San Victorino, entonces montó el local, pero no tiene el establecimiento, tiene el establecimiento, pero no tiene la parte legal. Entonces, industria y comercio tiene que ver con todo lo que maneja consumo, el manejo, digamos, de las empresas a nivel de las quejas que le estén violando al usuario, el manejo, digamos, de la calidad, el manejo, de los productos digamos, que de la venden. garantía, exacto, de los productos, de la garantía y el desarrollo que me promete a mí de igual forma un producto, un desarrollo. Super sociedades ya entra al manejo de las empresas, de la estructura. Hoy en día, Blanquita, se está hablando que la Superintendencia de Sociedades se está desarrollando como un proyecto, está desarrollando dentro del plan de ellos el manejo de la insolvencia en las empresas. Entonces están siendo facilitadores para que aquellos gerentes, digamos, que tuvieron un problema durante esta pandemia, se le dé como un mecanismo de alternativa, bien sea para continuar o bien sea para darse la insolvencia si la persona ya como persona jurídica no puede sustentarse a nivel de un mercado. Entonces, Super Sociedades está, digamos,
ahí colaborándole y dándole el impulso a aquellos empresarios que han tenido ahorita con lo de la pandemia, Sí. como ese remesón. Entonces, hay un pool de abogados allí que de pronto le dan las luces a las personas, a los gerentes, para que de pronto tengan una estabilidad o generen, digamos, aprovechen las garantías, digamos, que ahorita el Estado generó por medio de los decretos emanados en pandemia, como es, señores banco, por favor, apalanquen aquellas pequeñas y medianas empresas. Super Sociedades está ahí también para controlar y vigilar y dar como, pues, o sea, ese apalancamiento frente a estos casos en este momento de pandemia. Bueno, doctora Katy, continuamos con otra pregunta. ¿Qué controla Supersalud y Superservicios? Bueno, gracias Blanquita porque estamos entrando en detalle para que las personas se nos ubiquen bien. Supersalud, ya lo decíamos, que es la entidad a nivel nacional donde va a verificar que aquella persona que está dentro del sistema, dentro de una entidad promotora de salud, se le estén dando las garantías, se le esté, digamos, atendiendo a nivel en cuanto a su acercamiento de la solución, digamos, de un problema de tipo de salud, se le esté generando el medicamento que es idóneo, le estén generando, digamos, las atenciones básicas, primarias y de mayor obligación que ameritan que la persona acuda a las entidades y que no se les viole, digamos, allí el debido proceso, porque como personas usuarias tienen el derecho. Sí. La otra entidad es la Superintendencia de Servicios. Esta entidad creo que es la que hemos tocado hoy más y la que hemos hablado. Porque sí, Blanquita, nos escribían los correos electrónicos, ¿qué hacemos que los contadores están locos? ¿Qué hacemos que se me dañó el contador de la casa y digamos la empresa no me quiere responder y me quiere cobrar un montonón de plata? Entonces, la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia está en la obligación de vigilar y controlar aquellos, digamos, picos y manejos que están incumpliendo, digamos, las empresas prestadoras del servicio básico, lo que estábamos hablando, lo que es el agua, la luz, el manejo de esos servicios que son prioritarios para la persona. Entonces, nos hablaba una televidente y nos decía, yo no sabía que, digamos, el mes pasado y antepasado, hace 5 meses, tuve como un pico frente a la luz y pues yo no sabía que se podía acudir, fui a la empresa y la empresa dijo, no señora, eso está muy normal, usted subió y bajó el switch. No, no es así, no es así, porque la superintendencia está capacitada para verificar que, digamos, surja allí, digamos, como unos picos altos en que a la persona le están cobrando un mes un dinero, el siguiente mes otro dinero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué irregularidad? Que vuelvo y digo, acudamos a estas entidades cuando nos sentamos violados. O sea, no es ya por el hecho de decir, entonces me miró mal el señor que fue y tomó el contador de la luz, me miró mal el señor que tomó el contador del agua. No, son aquellas situaciones que a mí como usuario me están afectando, me están, digamos, generando un detrimento en mi dinero o de pronto un valor desmedido que yo no contaba y que de pronto fue una situación que surge y que si la empresa directamente no me soluciona, yo tengo un papá que me protege, que son las superintendencias, Blanquita. La queja y me ayudan a solucionar mi problema, ¿no? Sí, Blanquita, o sea, vuelvo y les digo, utilicemos la escalera del debido proceso. El paso a paso. Acudamos primero, exacto, el paso a paso. ¿Cómo se hace? Pues acudo primero a la empresa. A la entidad, sí. A la entidad donde yo siento que estoy violada, digamos, en el consumo o en el manejo que se me presente. Si yo no tengo la solución directa ahí, yo puedo acudir por medio de un derecho de petición ante la superintendencia para que le haga un jaloncito de orejas a aquellas entidades que no nos pusieron cuidado.
Si Bueno, por doctora último Katy. yo llego y no me ponen cuidado allí, ya, o sea, ya acudo con una medida jurídica, porque si yo tengo entidad Mm, que no me pone cuidado, superintendencia tampoco, pues quedo solita, Blanquita, pero claro, la idea es que las superintendencias están para colaborar, para vigilar y controlar. a los ciudadanos, pues para que le ayuden a los ciudadanos, ¿no? Correcto, Blanquita. Bueno, doctora Katy, vamos a otro corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, vamos con la última pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Qué recomendaciones le da a los televidentes? Bueno, Blanquita, la idea era hoy darle todas las luces a aquellos televidentes que nos han escrito, en donde han tenido dificultades, digamos, bien sea con garantías, máxime lo que estábamos hablando, Blanquita, que es diciembre, que de pronto, digamos, las personas ahorita tienen activadas las luces, Ah, sí, entonces van a tener pues un poquito de incremento frente a la tarifa, pues o sea, es algo proporcional. sí, claro. Entonces, si digamos, si ve en el transcurso de su factura hace 5 meses y ven que, digamos, ya hay digamos, como un cobro excesivo, tengan la oportunidad, digamos, de acudir a la superintendencia y a la entidad que le resuelva, digamos, este tipo de problema, porque existe un cobro que no es debido. Sí, claro. También tenemos la parte, digamos, de la calidad de los productos para que los televidentes también sepan que en cuanto a su calidad, a su manejo, digamos, frente a lo que nos está ofreciendo el comercio, entonces también tenemos una entidad por la cual podemos nosotros acudir y que se nos respete esta garantía que nos están brindando, como es, digamos, la Superintendencia de Industria y Comercio. Dentro de estas entidades, yo les quiero decir que hay una serie de procesos, como estábamos hablando antes, donde la persona acude. Hoy en día, como estamos en pandemia, Sí. nosotros lo que hacemos es acudir a las páginas vía internet, que hay unos PQR, ya hablamos en una ocasión que Sí. eran los PQR, o si vemos que ese PQR no tiene ningún tipo de solución, entramos ya a lo que es la manifestación por el derecho de petición, y si digamos ya definitivamente nadie nos resuelve, pues ya, o sea, digamos, entramos como a una situación jurídica un poco ya a nivel de la vía ordinaria. Pero la idea es agotar y que de pronto las personas sepan acá en Santel que tienen, pues, o sea, entidades, o sea, tenemos derechos y deberes, Claro. pero que a la vez estas entidades también nos están apalancando. Son entidades que están adscritas a los ministerios que fueron creadas por el Ejecutivo, que es el presidente, que la Constitución nos dio ese derecho, Sí. así como nos da unos derechos de unos mecanismos alternos de participación, como es un voto, un plebiscito.
De igual forma, votemos este tipo de recursos que nos brinda, digamos, el estamento jurídico, nos brinda nuestra constitución. Sí, les estaba hablando del ranking que tuvo el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Robledo, en su administración, en su ejecución, donde fue el máximo superintendente, no que superó Blanquita, sino que atendió, digamos, de superior un 80% en solución de problemas de garantías, violaciones, digamos, en producto, cómo Claro. estaba, digamos, las facturaciones, las empresas estaban, digamos, entregando un tipo de mercancía que no satisfacía. Entonces tenemos el Mm. derecho y la obligación de acudir a estas entidades, ubiquémonos bien, ya les dije, muy por encima a donde enlaza determinada situación, si es financiera, si es de servicios públicos, si es de una garantía. Entonces que nos ubiquemos, que también nos escriban acá a Santés si digamos tienen ese tipo de situación, en qué les podemos colaborar para poder, digamos, agotar estas entidades que son tan importantes para el usuario y para la misma administración, Blanquita. Claro, sí. Entonces sería como la recomendación, si usted tiene algún tipo de duda o de problema que tiene que ver a nivel de comercio, de servicio, de salud, de superintendencias, entonces, o sea, acuda con el debido proceso, con la entidad, pero también tiene ese mecanismo de defensa que son las superintendencias. Y pues utilizarlo al máximo, ¿no? Para poder solucionar Sí, todos esos Blanquita, porque sí, problemas mira, y dificultades que se presentan. sí, hablábamos que en 1991 se instauró con la Constitución la Asamblea Nacional. En Ujú. 1998 salió ya la Ley 468. Entonces Sí, llevamos un periodo de más de 20 años donde se está generando soluciones, así como los mecanismos alternos de participación, digamos como la tutela que nació en ese momento. Esta es una oportunidad también para nosotros de acudir y de decir que sí tenemos, o sea, a raíz de esta constitución tenemos un apalancamiento que nos protege, que claro. controla y que hace veeduría. Pues hay que accionar, hay que estar Sí, pendiente, Blanquita. hay que hacer Si la tarea. necesita, sí, hay que hacer la tarea, que si necesita un abogado, preferiblemente haga una consulta en donde le den las luces para poder, digamos, cómo encajar el problema, porque usted no sabe si, digamos, se le dañó determinado producto, usted tiene derecho a una indemnización, a una garantía, o si fue una violación a nivel de un servicio de salud y usted, Claro, digamos, tuvo una afectación moral, una afectación, o sea, le representa, digamos, resarcir ese derecho con una parte económica, claro. que hay que estar ubicados para saber a qué tenemos derecho y cuáles serían el, digamos, tipo de indemnizaciones o el resarcimiento del derecho que nos brinda la oportunidad la norma jurídica. Y que lo que yo entiendo es que si yo ya acudo a una superintendencia y digamos que sea comercio y si comprueban de que, por decir algo, un producto que me vendieron no estaba en óptima calidad o salió dañado o lo que sea, supongo que la superintendencia le ordena a esa empresa que debe cambiarme el producto y si no de lo contrario pues le colocarán alguna sanción o multa, ¿no? Y Blanquita, yo les prometo a los televidentes que les voy a explicar bien el manejo que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, que es muy bonito, y cómo se establece, porque aquellas personas que no tienen la capacidad, digamos, para tener, a llegar a un abogado, pues que inicie su proceso internamente, y sí, Blanquita, o sea, muchas veces amerita que las superintendencias, Blanquita, lo que hablábamos de, digamos, a nivel de transporte, dan unas multas muy costosas a aquellas entidades, a aquellas empresas que no cumplen. O sea, por eso es que, digamos, en el argot jurídico le temen un poquito a las superintendencias cuando la persona o nosotros mismos como abogados acudimos porque damos en el punto de que existe una violación y si existe esa violación, pues, o sea, tiene que haber algún tipo de penalidad o de manifestación económica, de sanción pecuniaria, bien sea la empresa o digamos si es a la persona ya natural,
O sea, sí, las superintendencias son entes que son controladores y que han generado una serie de sanciones económicas muy altas. Bueno, Las doctora Katy, muchísimas gracias por todas esas respuestas el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Blanquita. Un saludo y un abrazo a los televidentes que nos sigan escribiendo al correo que nosotros estamos acá atentos para servirles y hacer la función social como es darles luces en cuanto al derecho. Muchas gracias, Blanquita. Gracias, doctora Katy. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.